Gracias, Señor, te damos en esta hora que podemos abrir tu palabra con reverencia y que podemos ser instruidos por ti, Señor. Pedimos que en esta hora escuchamos tus palabras hacia nosotros y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que el tema de hoy es un tema de mucho interés, especialmente en los días que vivimos. Sabemos que vivimos en los últimos días por lo que sucede, por lo que la Biblia dice, por lo que se mira en el mundo, por lo que se mira en la iglesia, por lo que sucede en nuestras vidas, ¿verdad? Y muchos están atentos al cumplimiento de lo que se menciona aquí. Y es un seguimiento de la semana pasada, aquellos que estaban con nosotros la semana pasada también. Dios tiene un mensaje para su iglesia en medio de los eventos finales que prepara su iglesia para vivir en medio de esos eventos finales. Pero aquí vemos, dice, la hora 11 y el fuerte clamor. Ahora, muchos hablan de la hora 11 y aquellos que van a componer, que van a participar, que van a ser parte de la hora 11. Yo quisiera que nosotros consideramos la evidencia bíblica de cómo va a ser esto. ¿Cómo va a ser la hora 11? Muchas cosas vemos, a veces tenemos muchas ideas de cómo será, pero otra vez le invito a considerar tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Mateo capítulo 20 nos dice de esta forma: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. A mí me encanta cuando Jesús enseña. Y me encantan las palabras que él usaba y cuál era su atención principal. Su atención principal o el enfoque de él quería hablar a las personas, sea los discípulos o sea las masas delante de él. Era sobre qué punto, mis hermanos? Reino de los cielos. Y dice aquí: el reino de los cielos semejante a un hombre, padre de familia. Y el padre quiere hacer algo para la familia. En la mañana se habló un poco del padre, ¿verdad? Y se habló de familia en la escuela sabática. Se habló de hermanos, familia, padre. Y aquí tocamos el punto. Reino de los cielos semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Interesantes. Vamos a ver varias cosas y no vamos a desglosar todo lo que se puede en esta parábola o esta enseñanza, pero hay mucho que aprender aquí. Y es de que la forma de que Dios obra y trabaja no es la misma forma que los hombres. No es la misma forma que los hombres hacen negocio. Dios es diferente en la forma que Él trata las cosas celestiales y las cosas de su reino. Pero noten bien que salió en la mañana. Necesitamos obreros, y cuando tiene un labor, un trabajo que hacer, ¿cuándo se busca los trabajadores? ¿A qué hora se buscan los trabajadores? ¿Lo deja descansar hasta el mediodía o a qué hora quieren sus trabajadores? Temprano en la mañana, antes que comienza la luz del día realmente, queremos contratarlos, buscarlos, emplearlos para que vengan y trabajan en la viña. ¿Cuál es la viña que estamos hablando aquí? Bueno, tiene que ver con ¿qué cosa? El reino de los cielos. Así que estos trabajadores son los que van a trabajar llevando el mensaje, ¿verdad? Él tiene un gran labor, tiene una viña en la cual necesita obreros a trabajar en esa viña, ¿verdad? Entonces, vemos aquí el trato de Dios con sus obreros. Y Él vino
con este grupo. ¿Y qué hizo? Un contrato. Ahora, algunos conocen bien la experiencia de tener un trabajo, un labor que va a hacer y está contratado, porque antes que entre al labor ya sabe cuánto va a trabajar, cuánto le va a pagar, cómo se va a beneficiar y toda esa forma. Bueno, estos se le hicieron un trato, pero no a todos. ¿Ok? No a todos. O sea, es decir, que Dios hizo un trato con un grupo de personas. El primer grupo de personas que llamó. El primer grupo de personas que llamó. Y dice Mateo 22, dice, y habiendo, ¿qué cosa ahora? Convenido con los obreros, ¿qué les dijo a ellos que le iba a dar? Un denario al día los envió a su viña. Ese es el trato. Muy bien. Ellos dijeron, sí, gracias. Estamos de acuerdo, estamos dispuestos a trabajar por eso. Este libro nos va a ayudar. Si tienen este librito, Palabra de Vida del Gran Maestro, página 330, dice, ¿quiénes eran estas personas? Los judíos habían sido llamados, ¿cuándo? ¿Y cuál es el grupo primero que se hizo el trato? Judíos. A la viña del Señor. Y por causa de eso, ¿eran qué? Orgullosos. ¿Qué más? Justos en su propia opinión. Interesantemente, si comenzamos a indagar y estudiar sobre este punto de la hora undécima, muchos solamente enfocan en punto en que quiénes van a ser los obreros finales. Y es uno de los puntos importantes. Pero si miramos la enseñanza a profundidad, y le dije que pues realmente en un tardecita, que es ya de tarde, le dije unos minutos que era de mañana, ¿verdad? Ya pasó a tarde. No podemos desglosar todo lo que tiene que ver en la enseñanza, pero tiene que ver mucho con lo que hablamos la semana pasada en la justificación por la fe. Es más, el Evangelio, y hablamos del reino de Dios, siempre el mensaje central va a ser la justificación por la fe, porque es como somos salvos, ¿verdad? Consideraban que sus largos años de servicio lo hacían merecedores de una recompensa mayor que los demás. Dios hizo trato con nosotros. Dios nos llamó, nos apartó para ser su pueblo favorito, escogido. Sí, Dios lo apartó para hacer una tarea, pero no era para ser favorito, sino de llevar el mensaje al resto del mundo, ¿verdad? Dice, esperaba más que una insinuación que los, ¿quiénes ahora? Gentiles había de ser admitidos con iguales privilegios que ellos en las cosas de Dios. Es decir, el primer grupo terminó la obra de Dios. ¿Verdad que no? Terminó toda la obra en la viña y Dios llamó a otro grupo. Y vemos en la parábola que Dios salió, el Padre, que notamos que es el Padre que hizo el llamado, ¿verdad? Llamó varias veces a varios grupos a diferentes horas. Ahora, Dios llamó a un pueblo, pero luego llamó a otro. Que los mandase a ellos también a trabajar en la viña. A mí me encanta la palabra de Dios y cómo están registrados. Dios sabe cuando Dios inspira las palabras, cómo lo usan. Y es maravilloso cómo se expresa el Espíritu Santo. ¿Ok? Es maravilloso. Dice aquí, Mateo 23. Saliendo cerca de la hora, ¿cuál? Tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza. ¿Cómo estaban en la plaza?
Todavía a veces vemos esto en el asunto de buscar obreros para trabajar el labor. Usted mira algunas partes de la ciudad a veces donde hay obreros esperando que les empleen a ellos. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Verdad? Y algunas veces se miran a ellos, algunos en la mañanita fueron y los recogieron, los llevaban a trabajar y otros quedan esperando. A veces yo veo a las 3, a las 4 de la tarde todavía personas esperando empleo. A veces muy tarde. Pero lo interesante es lo que dice aquí esta parábola. Estaban desocupados. Pero el Señor ahora, cuando sale esa hora, dice, les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. El primero se hizo un contrato, ¿verdad? Cuando el primero se hizo un contrato, le dijo, ¿cuánto era que le iba a dar por día? ¿Y aquí se le dice eso? No. Solamente dice, vete a trabajar, yo le voy a pagar algo. ¿Sí? Y aquí vemos el asunto ahora que enseña la justificación por la fe, porque los obreros esperaban en la bondad del empleador, la bondad del dueño de la viña. Fueron y no preguntaron. Dijeron, no, espérate, antes que yo me subo al carro y vayas a trabajar, ¿cuánto me vas a pagar a mí? No hicieron esa pregunta. Sino que solamente los llamó y fueron. ¿Ok? Pero noten bien, lo que sea justo, les prometí darle a ellos. Y ellos fueron. Salió otra vez. ¿A las horas cuál? Sexta, novena. Y hizo lo mismo. Ahora, mi punto aquí no es, muchas veces cuando se estudia esta parábola, solamente piensan en qué grupo de personas llenen las características o el requisito del llamado. ¿Quiénes eran la primera hora? ¿Quiénes eran la tercera? Mi punto central no es eso. Pero te pregunto, los judíos no terminaron, se llamaron los gentiles y los cristianos gentiles, ahora añadirse a la obra de Dios. Y se comienza una gran obra en el mundo. Pero ahora hay corrupción de la fe y desde la Edad Media, yo te pregunto, ¿Dios levanta obreros en la Edad Media? ¿Sí? ¿Cómo llamamos a ellos? ¿Cómo? Reformadores. ¿Ok? Y otro llamado después de los reformadores protestantes. Te pregunto, ¿Dios escogió los reformadores protestantes? ¿Le dio un mensaje del cielo a ellos? ¿A proclamar al mundo? ¿Y la base de ese mensaje cuál es? Ya, vimos eso la semana pasada, ¿verdad? ¿Ok? Pero después de eso, los protestantes no sigue con tanto fervor hacer su obra, sino que van menguando los esfuerzos primeros de hacer su obra. Dios hace otro llamado. Dios hace un llamado ahora a un pueblo que se levanta a seguir proclamando lo que Dios deseaba, que los mismos protestantes proclamaban. ¿Quiénes eran? ¿Quién viene después de los protestantes con la verdad? ¿Quién viene? Ok, todos están diciendo lo mismo. Dios levanta a un hombre, le da un mensaje y ahora comienza un movimiento, ¿verdad? Y eso lo vemos en 1844 y allí ahora se proclama la verdad. Hasta la hora novena tenemos. Dice aquí, Mateo 26 dice, y saliendo cerca la hora, ¿cuál es la hora? 11ª, la última hora, porque ya va a culminar el día de trabajo, ya va a culminar el día de labor.
Dice, halló a otros que estaban, ¿cómo estaban ellos? Desocupados, todavía no estaban trabajando en la viña. ¿Ok? Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día? Casi todo el día va culminando y estas personas todavía no han trabajado labor en esa viña. ¿Por qué siguen desocupados? Le dijeron, porque nadie. ¿Por qué no han trabajado en la viña? Nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña. Y le dijo, te voy a contratar por un denario. No dijo así, ¿verdad? Lo que es justo es lo que le daré. Ahora, lo que es justo en los ojos de quién. Es una buena pregunta, ¿sí? Ayer, la semana pasada, vimos que en Apocalipsis 18:1 vemos a una proclamación que va a alumbrar toda la tierra con su gloria. Y para alumbrar toda la tierra con su gloria, habrá obreros. ¿Me escuchan? Habrán obreros. Si Dios quiere, nos puede usar a nosotros. Y si no lo dejamos, Dios buscará a otros, pero habrá obreros. ¿Sí? Joel 2:17 dice, entre la entrada y el altar lloren, ¿quiénes? Los sacerdotes, ministros de Jehová. Noten lo que dice Joel. Joel capítulo 2 muchas veces se predica. ¿En qué contexto, hermanos? ¿En qué contexto se predica Joel capítulo 2 muchas veces? Tiempo del fin, muy bien. Dice aquí que hay una amonestación que se debe hacer. Dice aquí, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Es una obra que deben hacer los ministros. ¿Ok? No entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones, ¿qué hacen? ¿Sabe algo? Miramos que tanto como la cautividad de Asiria, la cautividad de Babilonia, y cuando se apodere de la imagen de la bestia, impone la marca de la bestia, siempre es por apostasía de su pueblo. Y es la única razón por la cual estos poderes pueden conquistar. Pero llega un momento, o el capítulo 2, que no entregues a oprobio tu heredad. Porque ¿qué ha de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? No deja Dios que tu nombre caiga por amor a su propio causa y nombre. Se pide que se vaya a vindicar el nombre de Dios. ¿Verdad? Este libro, no sé si lo tienen, se llama Sermones Escogidos. ¿Ok? Sermones Escogidos. El tomo 1 son 2 tomos. Yo entiendo, en página 85 dice, ya es demasiado tarde para que los seres humanos se complazcan y se glorifiquen en sí mismos. Mira lo que dice ahora. Ministros de Dios, es demasiado tarde para estar luchando por la supremacía. Sigue diciendo, ha llegado el solemne tiempo cuando los pastores deben gemir entre, ¿qué cosa? La entrada, ¿y qué más? Eso lo vimos en Joel, ¿sí o no? ¿Ok? ¿En qué momento estamos ahora? ¿Estamos en este momento? ¿Estamos en un momento Joel? Sigue diciendo, perdona, y él cita a Joel, ¿ok? Perdona, oh Jehová, tu pueblo. Ya hemos leído, ¿verdad? Joel 2:17. Es un tiempo para que en vez de elevar sus almas con suficiencia propia, tanto los dirigentes como, ¿quién más ahora? Los miembros, dice, confiesen sus pecados delante de Dios y unos a otros. Por eso le digo,
ese mensaje de la justicia de Cristo. Es un mensaje de preparar la iglesia para vivir en medio de cuáles eventos. A veces nosotros tanto enfocamos eventos finales, y de que la política, que el presidente, que la bestia, que si la vacuna, que el COVID, que si el reset, que el dinero, que si valor, que si... Y todas esas cosas nos preocupan, pero en enfoque menor muchas veces es nuestra vida espiritual, es nuestra necesidad personal, es la santidad que tenemos delante del día de la expiación, que estamos delante de la presencia de Dios, y Él está haciendo ¿qué obra en este momento, mis hermanos? ¿Qué obra se está llevando en el cielo ahora? Y un día termina. ¿Hay misericordia ahora? Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo dura? Por lo tanto, es tiempo, es momento, es el momento de que tanto como ministros, que haga una obra en favor de la iglesia, y que miembros hagan obra entre ellos, para estar listos, preparados para, bueno, dice aquí, sigue diciendo, sermón escogido, la ley de Dios ha sido ¿qué? Invalidada. Perdón. ¿Por quiénes? Y aún entre los que defienden sus ¿qué? Demandas, hay quienes quebrantan sus sagrados preceptos. Es decir, que la ley de Dios ha sido quebrantada, pisoteada. ¿Por quiénes? Por los mismos que profesan guardar la ley, proteger la ley de Dios. La Biblia será abierta. Ahora, noten bien, ¿qué tiene que ver esto con la hora undécima? La misma inspiración va a ser la conexión. ¿Ok? Inspiración nos va a conectar, pero no pierdes el hilo, mis hermanos. De la necesidad de la iglesia, eso lo hablamos la semana pasada y ahora estamos mencionando de nuevo. La necesidad de la iglesia, pero ahora hay una conexión aquí. Dice aquí, la Biblia será abierta de casa en casa. La obra final. Y hombres y mujeres hallarán acceso a esos hogares. Sigue diciendo, las mentes se abrirán para recibir la palabra de Dios, y cuando venga la crisis, muchos estarán preparados para tomar las decisiones correctas. Incluso frente a las tremendas dificultades serán provocadas por los milagros engañosos de Satanás. ¿Ok? Se habrá una obra de casa a casa, ¿verdad? ¿Quién va a hacer esa obra? A pesar de que muchos aceptarán la verdad y llegarán a ser, ¿qué? Obreros de Cristo. ¿Cuándo? Oh. Entonces no está hablando que el que lleva mucho tiempo, sino que está aplicando a estos que vienen. Pero yo quiero que noten este detalle, ¿sí? ¿Quiénes son los obreros de la hora undécima? ¿Quiénes son? Bueno, aquí hay una característica de ellos. Recibirán igual pago que aquellos que han trabajado todo el día. No escuché amén. Dios no obra, y los negocios de Dios, el reino de los cielos, el trabajo de la iglesia, cómo se maneja, no es de la misma forma de el mundo de negocios mundanal. En el mundo de negocios viene una persona y trabaja a las 6 de la mañana, y el otro que viene a las 5 de la tarde a comenzar el mismo labor que comenzó a las 6 de la mañana, no gana lo mismo. Pero en el reino de Dios sí, porque Dios es bondadoso y porque Dios, si quiere dárselo y se le place, y el denario es de Él, Él puede hacer como Él quiere con su denario.
¿Sabe que debemos meditar más a menudo cuál es la bondad de Dios? Y debemos dar gracia que Dios no es como los hombres. Debemos cada día meditar. ¿Cuántos debemos dar gracia que Dios no obra por los principios de los hombres? Pero también cuando estamos trabajando las cosas del reino, en la iglesia, en los ministerios, en esas cosas, debemos comenzar a aprender que debemos trabajar según los principios y métodos de Dios y no los principios del mundo. Es decir, que no se maneja el labor, ni el labor de la misma forma que lo hace el mundo, sino que las cosas de Dios son, a través del patrón de Dios, son bondadosas, son amorosas, son pacientes. Pero mira lo que dice aquí. Aquí menciona estos obreros. ¿Qué se le va a pagar a los obreros que vienen? Habrá un ejército de creyentes fieles que soportarán firmes como una roca la última prueba. ¿Quiénes son? Pero ¿dónde están los que han sido portaestandartes de ese ejército? ¿Dónde están en este momento? Dice, ¿dónde están aquellos cuyas voces han resonado a proclamar la verdad a los pecadores? ¿Dónde están, mis hermanos? Algunos de ellos no están aquí, noten bien, lleva mucho tiempo, pero ¿a dónde están ahora en la prueba? ¿Qué le pasó en la prueba? Lo buscamos, pero no pudieron resistir el tiempo de ¿qué? ¿En qué tiempo estamos ahora? ¿Usted cree, hermanos? No pudieron resistir el tiempo de zarandeo y se pasaron a las filas del enemigo. Los que llevan mucho tiempo. Cristo le dice al que siente su debilidad, ¿sé qué? Alguien a mi amparo, y está citando Isaías 27:5, dice aquí, que haga conmigo paz, sí, que haga la paz conmigo. Debemos mirar el contexto para profundizar más a Isaías 27 para saber cuál es el contexto, pero noten bien, Cristo le dice, hemos dicho que esto tiene que ver con la justificación por la fe, ¿verdad? Cristo le dice al que siente ¿qué? El conflicto de los siglos, bueno, yo cité el conflicto de los siglos de 1884, dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el tercer ángel, o el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron, ¿qué? Santificados. Por eso el mensaje tiene que ver con ¿qué? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo terminan ellos? ¿En qué lugar termina? Bueno, hemos acabado de leerlos aquí. Dice que ellos no resistieron el tiempo de zarandeo y ellos, ¿dónde fueron? Aquí lo mismo. Espero ahí. Aquí mismo vemos lo mismo. Dice aquí, lo que profesaron el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados. ¿Por qué? Por la verdad no fueron santificados. Abandonarán su posición y toman refugio bajo la bandera de los poderes ¿de quién? Es decir, que algunos que han profesado llevan un largo tiempo, pero en la última hora de la viña, o de trabajo, de labor, del día, dice aquí, uniéndose con el mundo, estos que abandonaron, y participando de ¿qué? Su espíritu, llegarán a ver las cosas
casi bajo el mismo aspecto. Así cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor que... Dice aquí el libro Principios para Líderes Cristianos, página 253, dice: muchas almas vendrán de otras iglesias. Esta es la parte que yo quisiera que ustedes pudieran entender quiénes son los obreros de la hora undécima antes de salir de aquí. ¿Quiénes son? Dice muchas almas. La palabra vendrán, ¿qué quiere decir? Saldrán. No quiere decir que se quedan allí, ¿verdad? Dice saldrán. Porque el mensaje de amonestación es ¿cuál? Apocalipsis 18. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? Entonces dice, porque es que la gente está confundida hoy en día a veces, yo creo. ¿Ok? Dice, no, la hora undécima es que ahora allá adentro se está predicando la verdad. No, dice la hora undécima, dice, atributo de ellos es que ellos, ¿qué? Vendrán o saldrán, dice aquí, de otras iglesias, y en la hora undécima, ¿qué harán ellos? Obedecerán toda la verdad. Es decir, mis hermanos, no predican una de las cosas que tenemos en común. No predican y aceptan ni abrazan una de las creencias que tenemos nosotros. Dice que abrazarán ¿cuánto? Todas. Eso incluye ¿cuáles? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, el sábado. Incluye el espíritu de profecía. Incluye la reforma pro salud. Incluye la creencia del juicio investigador. Incluye la enseñanza de un santuario celestial. ¿Van a abrazar todas esas? Y en poco tiempo. No muchos años. En poco tiempo. Pero las características de esto es que lo van a salir uno, se van a unir, porque vamos a ver, ya vimos que ellos ¿qué van a hacer? ¿Qué labor van a hacer? Ya lo leímos, ¿sí? ¿Qué labor van a hacer? Aquí. Oh, no me acuerdo dónde leímos acá. A ver, ¿dónde lo busqué? Aquí. ¿Qué van a hacer ellos? De casa en casa y tendrán acceso a esos hogares. ¿Y cómo se hará esa obra? ¿Se va a hacer una obra organizada o todo el mundo por su propio lado va a hacer la obra de Dios? ¿Sabe? Tiempo atrás nosotros nos preguntamos en la iglesia, ¿hasta cuándo habrá Dios una obra organizada? ¿Hasta cuándo? Es una buena pregunta hacernos. ¿Hasta cuándo habrá una obra organizada entre nosotros? Bueno, sigue diciendo aquí. Ellos obedecerán toda la verdad porque no se han puesto en formación contra la luz del cielo, sino que harán ellos ¿qué? Vivirán conforme a la luz. Mientras que quienes tenían mayor luz, mayores privilegios, y dejados en el camino, su luz brillará cada vez menos, y sus lámparas, ¿qué pasará al final? Dada la falta de aceite de la ¿qué? Gracia en sus vasijas, o sea, el aceite para sus lámparas. Y es un mensaje muy solemne para la iglesia, porque ¿cuál es la prueba para la iglesia en este momento? Lo mencionamos a aquellos que estaban la semana pasada. ¿Cuál es la prueba para la iglesia en este momento? ¿Cuál es la prueba? La justificación por la fe. Es la prueba para la iglesia. Y mientras muchos que llevan un largo tiempo profesando
comienzan ahora a perder ese aceite y luz, habrán otros para llenar esos puestos de aquellos que han abandonado realmente. Entonces es una cosa solemne de meditar. Uno, estamos en la presencia de Dios en el tiempo del juicio. Y debemos reflejar ese punto solemne. Y si vemos las cosas que suceden en el mundo, tanto que nos llaman la atención a nosotros, entonces aún más todavía, con mucho más preocupación, debemos reflejar qué obra Dios está haciendo en la iglesia. Qué obra Dios está haciendo en el mundo también. Amós 9:13 dice, interesante, hablando de los obreros de la hora 11, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará ¿a quién? Al segador. ¿Qué quiere decir? El que ara la tierra alcanzará. ¿Quién va adelante? ¿Quién va adelante? Y que ciega. ¿Quién vino primero? Hay varios obreros, han estado primero, han estado a lo largo, pero llegará el momento que el que está detrás llegará al que está de frente. Alcanzará, gracias. Dice aquí, y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente, y a los montes, ¿qué dice ahora? Mosto y todos los collados. Apunta la cita. Texto bíblico. ¿De qué está hablando? ¿Qué está hablando Amós? Es la hora 11. Voy a dejar para que cambiemos. Aquí terminando. Palabra de vida, gran maestro. Página 328 dice: no es la cantidad de trabajo que se realiza o los resultados visibles, sino que muchos se quedan impresionados por una gran obra, una obra bien grande que se hizo. Que wow, qué montones de gente, qué clase de edificios, cuánto dinero hay ahí. Pero dice aquí, no es la cantidad de trabajo que se realiza. Muchos se preocupan por eso. Muchos solamente enfocados dicen, bueno, si no alcanza, mira, tú sabes lo que vas a alcanzar a toda persona que debe escuchar y tener una amonestación antes del fin. Tú sabes quién se va a encargar de llevar el mensaje a esa gente. El Espíritu Santo. No es la cantidad de trabajo que se realiza o los resultados visibles, sino el espíritu con el cual la obra se efectúa, lo que le da valor ante Dios. Dice aquí, los que vinieron a la viña a la hora 11 estaban, ¿cómo estaban ellos? Agradecidos por la oportunidad de poder hacer ¿qué? Trabajar. Lo que tenían, lo que lleva mucho tiempo, la oportunidad de todo ese tiempo trabajar, pero no han logrado terminar la obra. Hay necesidad que vengan otros a la viña, pero ellos solamente, mira, no andan buscando que se les aporte ni paguen lo que los otros tienen, solamente agradecimientos que tienen la oportunidad de trabajar una horita. De la hora 11 hasta el fin, culminar el día es ¿cuánto tiempo? Una horita. Pero agradecen a Dios por el poquito trabajo que Dios le permitió. Yo te pregunto, hermano, ¿usted da gracias a Dios? ¿Tiene oportunidad? O mejor dicho, da gracias a Dios que todavía podemos trabajar. Y si es así, debemos ser agradecidos. Debemos ser muy agradecidos. Nuestro corazón
de desear de entrar a ese campo de labor y hacer todo lo posible con el tiempo que queda antes de terminar el día. Sus corazones estaban llenos de ¿qué? ¿Tenemos gratitud? Hacia la persona que los aceptó, Dios, ¿verdad? Dice, y cuando al final de la jornada el jefe de la casa les pagó por el día entero. ¿Qué dijo Dios? Te pagaré lo que es ¿qué? Ahora, mira esto. No lo voy a citar por factor de tiempo. Usted conoce cómo va el relato. Cuando el Señor pagó a estos un denario completo, ¿quiénes eran los que se quejaron? Y dijeron ellos, ¿por qué que se quejaron? Ellos sentían que eso era justo. Pero lo que es lindo es que Dios dijo, le pagaré lo que es justo. ¿Justo en los ojos de quién? Y no es lo mismo que en los ojos de los hombres. No es lo mismo. ¿Qué, hermana? Le pagaron lo mismo. Le pagaron lo mismo, pero no es lo mismo lo que es justo para los hombres que es para Dios. Dios lo quiso por la bondad de su corazón. Dale hasta que no merece. Es más, ninguno merecían. Ninguno de ellos merecían nada, pero el Señor era bueno con cada uno. Estaba grandemente ¿qué? Sorprendidos. Y por eso ellos tienen mucha en su corazón. ¿Tienen qué? Gratitud a la persona que los empleó a ellos. Sabían que no había ganado ese salario. Llegan al cielo y dicen gloria a Dios. No dicen allí, gloria a Dios, yo trabajé bien duro para llegar aquí. No dicen eso, ¿verdad? Saben ellos que no, ¿qué? No habían ganado. No lo merecen. No lo merecen. Y la bondad revelada en el semblante de su empleador los llenó de gozo. ¿Sabe que yo tomé un curso en la escuela donde estudié evangelismo y eso, que tiene que ver con negocios? Tú sabes que esto aplica también en cómo los cristianos deben ser negocios en el mundo. Bueno, ese es otro punto, pero es de meditar la bondad, ¿verdad? Dice aquí, nunca olvidaron la bondad del dueño de la casa, ni la ¿qué? Recompensa. Cuando hay un trato, negocio entre usted como negocio cristiano o individuo y hace un labor, un trato, un negocio, ¿qué piensa el otro partido que hiciste el negocio? Cuando termina el negocio, ¿qué piensa de usted? Piensa, ese hermano me estrafó, me dejó, me tumbó. ¿O qué piensa? ¿O piensa de esta forma cuando piensan en el negocio que se hizo? Esto es lo que ocurre con el pecador que, conociendo su falta de méritos, ha entrado a la viña del Señor a la hora 11. Esto es lo que ocurre con el pecador que conoce, bueno, aquí repartimos, su tiempo de servicio parece muy corto, no se siente digno de recompensa alguna, pero está lleno de gozo porque por lo menos Dios lo ha aceptado. Amén por eso, ¿verdad? Dice aquí, rapidito. Ok. Trabajamos con trabaja con espíritu humilde y agradecido por el privilegio de ser ¿qué cosa? Dios se deleita en honrar este espíritu. Termino acá. Mateo 20:16 dice, así que, ¿qué cosa? ¿Cuál es el principio de Jesús?
Los primeros serán ¿qué? Postreros. Y dice aquí, los postreros, ¿quiénes son? Los primeros. Dos cosas que me gustaría que medita antes que cantamos y mientras cantamos. Mientras está orando a Dios las palabras del canto. 1. Damos gracias a Dios que todavía podemos trabajar en la viña. Todavía hay horas de trabajo. Y que nos has llamado a trabajar en esa viña. Otra cosa que quiero que mediten, no solamente hoy, sino diariamente. Y hasta que le des la inquietud de indagar, de buscar, antes de llegar a conclusiones. ¿Quiénes son los obreros de la hora undécima? ¿Quiénes son? ¿Qué dice la Biblia de ellos? ¿Qué dice la inspiración de ellos? Querido Dios y Padre Celestial, te damos las infinitas gracias. Que todavía existe la misericordia. Que todavía Jesús intercede. Todavía podemos buscar de su presencia. Y pedimos, Señor, que pongas en nosotros sed y hambre de buscar de tu presencia, de estar limpio delante del Padre Celestial. También que ponga un deseo en nuestros corazones de servir a Dios con las energías que tenemos, con la vida y energía que tú nos has dado a nosotros en este día. Pedimos, Señor, que tú puedas dirigir la iglesia a trabajar por ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.